estamos excelentes. Esto es un espacio de conversación honesta donde vamos a tener el placer de conocer desde la propia experiencia de nuestros egresados sus experiencias, aprendizajes en los primeros pasos en el mundo profesional. Así que esperamos que disfruten muchísimo este espacio. Vamos primero a conocer un poquito de la faceta profesional de nuestros egresados. Jonathan Díaz, quien es Marketing and Brand Consultant de La Naranja Consulting. Como bien escucharon, miembro fundador de nuestra promoción de licenciatura en Dirección Empresarial. Luego, Georgina Batista. Hola, Georgina. Gerente de Producción y Marketing de Indómita. Promoción de la licenciatura también en su segunda edición. Y a mi derecha, Marco Portela, quien comparte la afición por las finanzas de muchos de ustedes. Hoy es especialista en administración de carteras en Alfa Inversiones. Es un placer conversar con ustedes, profesionales que sin duda son un ejemplo y que siguen siendo inspiración también para nosotros, los docentes de Barna. Así que gracias por seguir este espacio. Primero me gustaría conocer desde ustedes, luego de que salieron del mundo laboral, ¿cuál fue esa primera gran decisión que ustedes tomaron y cuáles fueron los resultados que obtuvieron? Bueno, creo que puedo comenzar. Básicamente, esa primera gran decisión surgió unos 10 meses luego de la graduación. Y fue cuando yo decidí emprender. O sea, yo renuncié a mi trabajo, yo estaba en Colombia, recuerdo. Y en el vuelo de regreso, el vuelo se retrasó y duramos 45 minutos dando vuelta en el aire. Y en esos 45 minutos yo armé un plan de negocio bien Charlie, por así decirlo, porque o sea, en 45 minutos tú no lo haces. Pero luego de ese día, nada fue igual. O sea, yo dije, debo de conversar con mi jefe, que lo aprecio demasiado. O sea, para mí fue un excelente líder que me enseñó bastante. Y fue también donde tuve mi segunda experiencia liderando, pero también contratando. Y entonces me desarrollé bastante. Y bueno, yo creo que los factores que guiaron como que esa decisión fue... Ok, ya yo creé un departamento acá, contraté, despedí, volví a contratar, desarrollamos estrategia, implementamos, ejecutamos, evaluamos. Ok, ya yo siento como que ya yo estoy ready aquí. Entonces yo dije, ok, ahora voy a emprender porque ahora quiero como más rush. Wow. Y creo que era eso, como que yo siempre he estado muy acostumbrado a rápido, vamos a darle, ¿qué es lo próximo? Y sí, eso fue básicamente la primera gran decisión. Muy bien. Muy grande, por así decirlo. Bueno, primero que nada, un placer. Y nada, la verdad es que una vez yo me gradué de la universidad, ya yo tenía varios años trabajando en la empresa donde actualmente estoy laborando. Y la verdad es que cuando uno se gradúa y uno tiene, vamos a decir que mucho apetito y quiere seguir aprendiendo y se quiere seguir desarrollando, lo primero que aparece es la maestría. Y la verdad es que para mí yo creo que esa ha sido una de las decisiones más importantes que he tomado desde que me gradué. En vez de comenzar a hacer una maestría de una vez, ya sé en qué la quiero hacer en finanzas, pero tomé la decisión de esperar un tiempo antes de comenzar a hacer el proceso de maestría y ese tipo de cosas, para tal vez hacer otras certificaciones que me pueden aportar valor, para yo conseguir una mejor maestría. Y también siento que una vez uno ya está, vamos a decir, trabajando tiempo completo y uno le está sacando mucho provecho a eso, siento que eso como que, vamos a decir, nos pasa por un proceso de madurar y ese tipo de cosas. Entonces siento que esperando un poco le voy a poder sacar mucho más provecho en el futuro a la maestría. Entonces siento que esa ha sido una de las decisiones más importantes de que me gradué. Muy bien, bueno, muchísimas gracias de nuevo por invitarme al Talent Fair. Y desde mi punto de vista, yo creo que la decisión relativamente más importante cuando yo me gradué el año pasado fue cambiar de trabajo. El trabajo donde yo estaba lo inicié junto con la carrera. Fue un trabajo donde crecí muchísimo, al que le agradezco mucho de mi carrera. Y al yo tomar esa decisión de cambiar fue muy difícil para mí. Recuerdo que José y yo lo conversábamos mucho porque ya yo sentía que necesitaba algo más. A pesar de que durante el tiempo que estuve ahí tuve otras experiencias laborales, sí pensé, yo necesito algo más, necesito hacer un cambio. Y guiada por... yo trabajaba mucho con el tema de investigación dentro del área social y cualitativa
me llegó una oportunidad de irme al área de investigación, pero en un sector que no tenía nada que ver con lo que yo había visto anteriormente. Yo pasé de comunicación y creatividad al sector educación, o sea, que dos cosas completamente distintas, y guiada por la investigación cuantitativa, que lo había trabajado en la universidad y anteriormente, pero no ya a un nivel tan profesional. Entonces yo digo que fue una decisión muy difícil, pero fue muy importante porque ahí fue que yo pude sentir como, bueno, ya ahora sí vamos a empezar a crear un camino y una carrera con decisiones más estratégicas y conscientes para poder en un futuro tener metas muchísimo más claras y puntuales, que en un momento sí las tuve, pero uno tiene, cuando llega ese momento de la graduación, como por ejemplo en tu caso con la maestría, que me pasó, era como, todo el mundo está haciendo maestría, yo tengo que hacer maestría también. Y era como, no, es hora de ver cuáles son las áreas y cuáles son los puntos que realmente me gustan y me apasionan, y entonces poder ir guiando para tomar esa próxima decisión que puede ser una maestría, pueden ser los cursos, pueden ser diplomados, puede ser, si fuera hacia aquí, pero siempre guiado de la experiencia y con poder tomarla con información y con data. Wow, qué buena transición, porque justamente el siguiente punto que les quería consultar era, hay diferentes momentos, a veces en los estudios, a veces en el camino del ejercicio profesional, donde tú tienes como esos aha moments. Es como que, ok, entiendo lo que está sucediendo en mi vida y me siento en la capacidad de ir tomando la decisión del siguiente paso. ¿Ustedes tuvieron en algún momento en su carrera o en el ejercicio profesional o de emprendimiento algún momento que ustedes puedan identificar como el que comenta Georgina, como que fue ese aha moment? ¿En qué momento ustedes sintieron como que ya realmente sé lo que quiero y puedo tomar esta decisión con confianza? Yo creo que sí. Yo estoy 99% seguro de que sí. ¿Por qué? Porque cuando yo inicié la universidad, yo ya estaba trabajando. Y fue trabajo por casualidad, ¿ok? O sea, se me presentó la oportunidad de cubrir una vacante en una agencia de publicidad y marketing y, bueno, pues ahí durante un mes completo, pues yo tuve la oportunidad de trabajar en eventos, trabajar contenido en redes sociales, trabajar la gestión de marcas. Lo único que no trabajé fue la gestión del cliente. Pero yo como que ahí comencé a sentir como que, ok, esto puede ser lo mío. Y luego de eso, lo que pasa es que yo soy muy inquieto. Entonces entro a Barna, tengo este trabajo que me quedaban unas 3 semanas quizás cuando comenzaron las clases. Luego termina eso por diferentes motivos. Fue bastante random como terminó. Pero terminé muy bien, o sea, quedó muy bien. O sea, ellos estaban muy felices, pero no podía seguir. Y ahí entonces consigo trabajo inmediatamente en la misma área, pero ya más volcado a la educación a través de redes sociales. Y entonces ahí era una empresa pequeña y yo entonces hago redes sociales, creo el primer canal de YouTube de ellos, le comienzo a dar a eso, comienzo a trabajar email marketing y como que voy explorando muchas áreas por mí mismo, porque yo soy así, yo soy una persona que yo leo y quiero aplicar inmediatamente. Entonces estaba como en un terreno fértil que me permitía hacerlo. Y yo creo que eso es muy importante. Como que tú sientes que tú estás en un sitio donde tu mente puede desarrollarse. Porque si a mí al menos me pasa, y lo pongo con un ejemplo de la computadora. La computadora tiene que ir más rápido que mi mente. Si no es así, no funciona, me estreso. Entonces yo tengo que tener una buena computadora que vaya rápido. Porque si se comienza a laguear, no hay para nadie. O sea, me bloqueo y no hago nada. Y eso yo siento que pasa igual con el trabajo. Entonces paso por esas experiencias y mientras estoy en otro trabajo también hago la pasantía en Barna. Mi primera pasantía en Barna. Y fue como que yo en las mañanas trabajaba en el departamento de marketing de Barna, en la primera pasantía de la universidad, y en las tardes trabajaba en mi trabajo y salía a las 6 de la tarde, 5:30, cuando comenzaba la clase. Y entonces ahí como que tengo 2 trabajos al mismo tiempo durante 3 meses y me fogueo bastante. A mí me encanta foguearme así, porque yo siento que ahí se genera una transformación muy interesante. Entonces luego de eso, pues, sigo mi trabajo normal, sigo y cambio de trabajo pasé de B2C a B2B. Entonces, si te fijas, he explorado bastante del área de marketing, pero también del área de negocios, porque es como que, ok, tienes que hacer marketing, pero hay que hacer dinero, porque es una empresa pequeña. Entonces, luego pasé a una startup que fogueo. Entonces, cuando yo vi todas las áreas,
y yo vi paid media, yo vi contenido, yo vi mail marketing, yo vi relación con el cliente. Yo dije, ok, se me da bien, me gusta, tengo bastantes años haciéndolo, no me he muerto. Creo que sí, que esto es lo mío. Y por eso decido, pues, entonces luego emprender en esa misma área. Buenísimo. Ya de mi lado, la verdad es que, como sé que aquí hay mucha gente que le interesa la finanza, la verdad es que yo desde el colegio siempre estoy viendo muchísimos videos en YouTube, tratando de entender, la verdad es que la economía estadounidense, porque es donde más, vamos a decir, es el mercado financiero más grande del mundo, entonces es donde más contenido hay, donde más uno puede, vamos a decir, que ir aprendiendo por sí solo. Y la verdad es que ya yo tenía, vamos a decir que una idea, que yo verdaderamente me quería profesionalizar en las finanzas. Entonces, por ahí comienzo. Sin embargo, cuando verdaderamente me doy cuenta de que esto es lo que quiero hacer con mi vida, es cuando ya comienzo a trabajar y veo cómo puedo aplicar todo ese conocimiento que yo adquirí por mi propio lado de los mercados financieros estadounidenses, cómo lo puedo ya traducir a este mercado financiero que apenas está en pañales, vamos a decir. O sea, teniendo la primera emisión de acciones hace apenas 2 o 3 años, entonces ahí es donde yo realmente tengo la oportunidad de darme cuenta que esto es lo que quiero hacer, y entiendo que de ahí en adelante fue, vamos a decir, clockwork. O sea, ya fue bien fluido, que a medida que se me iban dando diferentes oportunidades dentro de la misma empresa, entonces ahí me iba, vamos a decir que desenvolviendo más y más dentro de mi posición. En mi caso, siempre he sido del área de las artes, desde chiquita. La creatividad es algo que a mí me encanta, la comunicación también. Entonces, creo que voy muy contigo, Johnny, porque fue en un momento en el que yo tenía 2 trabajos. Tenía el trabajo en comunicación, creatividad, estaba en otro trabajo apoyando en un proyecto que tenía que ver, creo que hasta con el mismo sector empresarial, y estaba estudiando al mismo tiempo. Entonces, para mí era cómo yo veía mi sentir en esas 3 posiciones distintas. Era en un lugar donde yo me encantaba estar, que cuando a mí me asignaban algo que hacer, yo me emocionaba cuando lo hacía. Luego, ver otro punto de vista en el que era, bueno, esto tengo que hacerlo, es algo que es un poquito más, vamos a cumplir, siempre dando el 100%, y ya luego llegar a la universidad, que a veces uno no está viendo siempre las materias que más le gustan, porque hay materias en las que uno va a tener o que le guste la asignatura o que le guste a veces hasta la forma del maestro, y de eso uno puede aprender muchísimo. Sí. Entonces, para mí fue ese momento de decir, sí, ¿a mí qué me gusta? Bueno, de esta experiencia estoy tomando de que como trabajo con marcas distintas todos los días, esa diversidad me enriquece y me gusta. Pero por otro lado, veo que si es lo mismo por mucho tiempo, llega un punto en el que mi mente, no tanto que se cansa, pero que se acomoda, y ese sentimiento de, bueno, ya, es algo que no me sabía tan bien. Entonces, creo que ese fue un momento muy crucial en el que yo dije, sí, yo tengo que seguir buscando la manera de poder conectar estas cosas, que porque el cuerpo a uno se lo dice y la mente también se lo dice. Esto, por aquí sí nos gusta, por aquí es que debemos de ir, y sí, yo digo que eso fue muy, muy puntual, ese momento en el que yo dije, estas son las cosas que a mí realmente me gustan. Qué chévere. Y algo interesante que los escucho a ustedes decir es que a veces hay contextos, por ejemplo, familiares o personales, donde tenemos personas que nos conocen muy bien y nos pueden guiar, pero creo que hay un momento personal donde uno necesita el tener la capacidad de poder decidir y sentir que uno está asumiendo las riendas de qué quiero hacer profesionalmente, dónde quiero estar, dónde no quiero estar. Y los 3 han puesto algo, digamos, en común, que comparten, que creo que eso es un elemento que caracteriza no solamente a ustedes, sino también otros profesionales de éxito. Y es que fueron intencionales en dedicar tiempo, en dedicar energía, a lo mejor diciendo que no a otras cosas que también estaban disponibles en ese momento, pero donde ustedes decidieron meterse en profundidad a explorar y experimentar en el entorno en el que estaban y poder decidir qué sí y qué no.
e ir incorporando eso en cada pasito que iban dando en su carrera. O sea que definitivamente me llevo, y creo que todos nos llevamos ese aprendizaje, de ser intencionales y dedicar tiempo para, si es en la mañana, bueno, ok, ¿qué yo puedo hacer para sacarle provecho? Si es en la tarde, ¿qué puedo hacer para sacarle provecho? En la universidad, ¿qué puedo hacer? Y realmente como en escenario dice, let's go all in. O sea, vamos de verdad a invertirnos y a enfocarnos en vivir esta experiencia al máximo. O sea que gracias por compartir y por validar estos elementos de éxito. En el caso de Johnny, a mí en la medida en que nosotros nos conocíamos para este episodio del podcast, yo decía que trabajo en recursos humanos. Bueno, Johnny, tú en un poquísimo tiempo pasaste de ser empleado a ser empleador. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo pudiéramos prepararnos para cosas que nunca hemos hecho antes? Mira, yo te diría que yo siempre en mi cabeza tuve que yo quería emprender. Ok. De una forma u otra. Y recuerdo y puedo validarlo porque el logo de mi empresa inicialmente yo lo hice durante una clase de Barna. Bueno, yo no lo hice, lo contraté para que lo hicieran. Yo estaba como en segundo año quizás. Estaba viendo, si mal no recuerdo, era o micro o macro, una de las dos. Y en una de esas dos materias hablaban de la economía naranja, ¿verdad? Cling, cling. Y yo dije, wow, la economía naranja, qué interesante eso, ¿verdad? Y yo dije, yo quiero que me hagan un logo para eso. Y pues decidí como que, ok, voy a comenzar la empresa, pero se quedó en papeles. Y luego de eso, pues entonces es como que llego al punto donde decido emprender. Pero el momento donde yo me formo para tener alguna de las habilidades que se requieren para ser emprendedor es en los mismos trabajos. Yo trabajaba muy de cerca con los dueños de empresa. Mi último jefe fundó una startup 500 en Latinoamérica. Entonces, una empresa que recibió fondeo internacional. Entonces, yo me metí muy en eso. Yo hacía muchas preguntas. Yo me ponía muy a la orden porque yo tenía la oportunidad de entender cómo se gestiona un negocio. Tanto de él como de mi anterior empleo también, que ahí también me tocó contratar. Entonces, cuando me toca a mí hacerlo, pues tomo muchísimas malas decisiones. Pero creo que sin ese background de lo que me llevé en la universidad y de lo que aprendí en mis anteriores trabajos, hubiese sido peor. Hubiese sido peor. Porque, por ejemplo, yo contrato, inmediatamente yo comienzo a emprender y a los 2 meses yo tuve que votar a todo el mundo porque no tenía con qué pagarle, ¿ok? Y aunque hoy en día sí tengo un equipo de 4 personas que son increíbles y ha sido como poquito a poquito como que se va agregando esa parte que falta en la ecuación, pues yo me caí y quedé, pues, o sea, tenía que pagar y tenía que buscar dónde pagar. Y para mí eso fue un momento muy estresante. Yo dije que yo prefiero no dormir y hacerlo yo, y luego ya cuando yo pueda hacerlo, pues entonces ya sí, lo contrato. Y entonces así lo hice. Pero también creo que toma mucha autoevaluación y uno sentarse a hablar consigo mismo es muy válido. O sea, tener reuniones contigo mismo es muy válido porque te llevan a decidir rápido. Y cuando tú emprendes, no puedes dormirte con decisiones, ni con decisiones estratégicas y tampoco con decisiones de la DGI, señores. Cuando ustedes emprendan van a tener que lidiar con la DGI. Es muy importante que lo sepan. Sí, o sea, básicamente eso. ¿Qué le dirías hoy si hay alguien en la audiencia que tiene una idea de negocio y quisiera lanzarse? ¿Cuál sería tal vez un consejo sabio el que le pudieras dar? Discúlpenme los amantes de la contabilidad, ¿ok? Es aburrida, pero hay que prestar atención a los que no les gusta. Yo no entendí eso en la universidad. Yo pasaba por la gloria del Señor Jesucristo porque yo siempre decía como que eso no era lo mío. Pero, ok, y yo me gradué con honores, ¿ok? Pero en contabilidad siempre me fue mal. Y hay que ser honesto. Pero si yo hubiese prestado más atención a contabilidad, yo la hubiese tenido más fácil ahora. Porque si tú quieres emprender, al final tú tienes que entender tu número. Un negocio es flujo de caja, okay, activo, pasivo, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes que saber eso. Y los chinques de contabilidad, pues más o menos esos son algunos de los términos, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien. Y también, o sea, si ya pasaron contabilidad, porque puede ser que lo esté viendo una persona de tercer año,
Pues contraten, señores. Ustedes no se la saben todas. Y busquen gente que sepa y aprendan. Yo, por ejemplo, cuando busqué mi último contador, o contable, perdón, no recuerdo cómo se dice. Contador. Yo le dije, mira, yo necesito que tú me enseñes. Porque tenía una en el inicio que, pues, esta semana tuve que ir a la DGI a dejar una rectificativa porque me hizo algo mal. Entonces, si yo contrato a alguien, yo debo de saber qué está haciendo esa persona y entenderlo. Porque si no, es muy fácil que te engañen. Entonces, yo le dije al último que contraté, mira, yo necesito que tú me enseñes y después, si yo entiendo que tú y yo hacemos match, pues entonces yo te contrato. Pero yo necesito saber primero. Cóbrame por enseñarme. Y así lo hice. Entonces, creo que Excelente. básicamente eso. Bueno, ¿tomaron notas? Presten atención a contabilidad, por favor. Gracias, Johnny, por esas experiencias y por esos consejos. Ahora, también me gustaría escuchar por parte de Georgina. Eres egresada de la carrera de Dirección Empresarial, pero hemos escuchado, siempre está Georgina y las artes. Georgina y Economía Naranja. Entonces, de tu historia, que también creo que es bastante peculiar y de la que podemos aprender, ¿nos puedes contar un poquito cómo tú lograste unir esos conceptos que parecieran poco tradicionales o poco comunes en una escuela de negocios? ¿Cómo fue tu historia y cómo lograste unir las artes con el negocio? No fue fácil. Desde el inicio, yo entré a la carrera, bueno, y me topé con que lo primero que me dieron fue un quant gym de matemática, ¿verdad, Lisa? De matemática, y yo decía, no, esto es muy fuerte, esto no va a suceder. Me topé con un entorno global que tenía mucha economía, yo decía, bueno, ok. Pero luego yo tuve 2 materias, una de comunicación y otra de creatividad y pensamiento crítico, que yo dije, sí, la unión puede suceder. Es esa que, bueno, mi idea era, bueno, yo voy a continuar porque realmente es algo que me llama la atención, pero yo necesito hacer esa conexión en algún punto. Y desde que me acerqué mucho pues, a los profesores de esas 2 materias en específico que llamaban muchísimo mi atención y les manifesté pues, lo que a mí me llamaba, y desde ahí fue como, ok, todas las otras, y fue justo de uno de ellos que me dijo, no te frustres. Lo que tú puedes ir haciendo es ver cómo en cada una de las materias, que son diferentes áreas de toda gran empresa, señores, detrás de las artes, y yo lo veo muchísimo actualmente en mi trabajo, es un negocio. O sea, para nosotros poder ahora mismo tener la ropa que queremos, ver las películas que vemos siempre, escuchar la música, detrás hay un equipo de negocios armando estrategias, viendo números todos los días, viendo cómo funciona el mercado, cómo se están comportando los países, cómo está cambiando todo de manera social, económica y política, para que usted pueda sentarse en su casa tranquilito a ver una película o un capítulo de una serie. O que cuando usted vaya a una tienda diga, qué linda está esa blusa, déjame llevármela. Todo eso fue pensado y calculado desde los negocios. Entonces yo comencé a ver, ok, en este semestre yo voy a ver, bueno, este trimestre, ciclo, voy a ver estas materias. ¿Cómo yo puedo, dentro de los proyectos que me ponían en las diferentes asignaturas, que siempre nos ponen a buscar una empresa para desarrollar ese proyecto, cómo yo podía buscar marcas y empresas que fueran alineadas con esas pasiones que yo tenía, y pude muy bien ir haciendo esa conexión que me dio muchísima experiencia, porque ahí yo fui entendiendo. Hay materias en las que, bueno, puede que en una yo diga, no, espérate, aquí no lo logré, aquí no pude hacerlo. Pero el ciclo tiene 4 o 5 materias más, en las que yo sí lo pude ver y en las que sí pude hacer esa conexión. Entonces, lo vi muchísimo con manejo de proyectos. O sea, toda gran empresa tiene mucho que ver con el tema de cómo uno se planifica
y cómo uno maneja esos grandes proyectos, los eventos, tanto los eventos como puestas en escena, vamos a decir, son proyectos que tú vas a necesitar levantar capital, ver números, planificarte, todo eso que uno va viendo durante la carrera. Y recuerdo que en Washington, cuando tuve la experiencia en Washington, me acerqué a una periodista que nos dio una charla en The Washington Center. Y yo le dije que yo quería una sesión de 1 hora con ella, luego de eso. Y yo le dije, mira, a mí me llama mucho la atención cómo tú te desarrollas en el área de política, pero que eres periodista de carrera. Y yo tuve una conversación con ella y ella me dio tantas ideas. Y yo dije, ok, sí. Bueno, volvemos a los aha moments. Era como, sí. Yo fui rectificando y buscando opiniones, pero tomando muy puntualmente lo que sí necesitaba de esas opiniones externas para ir construyendo paso a paso. Eso es lo que y a veces uno tiene que alejarse completamente de eso que le gusta. O sea, yo tuve un momento completamente alejada de todo lo que tenía que ver con arte, con creatividad, con economía naranja, y ahí yo reforcé muchísimo más ese sentir que yo tenía de que ese era realmente el camino que yo debía de seguir. Chévere. Y en el camino, porque tal vez la experiencia de Georgina, si escuchan, tiene algunos elementos diferentes. Tal vez en el caso de Jonathan siempre estuvo muy claro, fue como un camino tal vez más directo. En el caso de Georgina yo creo que hubo procesos personales de, óyeme, de repente el inicio no me queda tan claro de que me va a llevar al destino donde yo quiero llegar, y eso creo que tiene algunos elementos que le agregan un poquito de dificultad al camino académico, al camino profesional. ¿Con qué recursos tú contaste en el camino que te ayudaban a mantener como el check and balance y aún así tener buenos resultados también académicos, y que eso no fuera una excusa o una, digamos, una condición que no te permitiera tal vez desempeñarte con el nivel de excelencia que sabemos que hoy en día tienes? Claro, mira, yo siempre diré que y le agradezco a sobremanera las mentorías. La mentoría es algo que para mí fue crucial porque yo no solo busqué una persona para que fuese mi mentora, yo busqué 3 o 4. A medida que pasaban los ciclos, yo iba identificando ciertos profesores a los que yo podía. Profesores no, yo los llamo hasta maestros, porque no solamente me enseñaban de manera teórica, práctica, los conocimientos de la asignatura, pero que también me guiaban mucho en la parte personal, y a mí y a mis compañeros, la parte personal y también laboral. Muchas de mis experiencias laborales, gracias a Dios, vinieron por yo haber demostrado en clase que yo podía ser capaz de hacer cosas mayores de las que se podían implementar en el salón de clases. Entonces, yo diría que la parte de la mentoría es crucial, y personas de diferentes áreas. O sea, tuve personas del área de creatividad, pero tuve personas del área de economía, pero también del área de las matemáticas, del área de investigación, áreas completamente divorciadas entre sí, pero que me daban a mí diferentes insights. Entonces, yo de ahí poder sentarme con todas esas opiniones externas, que siempre van a ser muchas veces pueden venir también, quienes pueden ser unos grandes mentores, si uno tiene mucha confianza hasta con algún compañero que está pasando ese mismo proceso que tú. No va a ser igual, todos van a estar en el mismo salón de clases tomando las mismas clases, pero cada experiencia va a ser completamente distinta. Entonces, puede ser un compañero, puede ser un familiar, pero tener esas diferentes opiniones de las cuales después uno poder sentarse y tener una reunión con uno mismo y decir, ok, de esta opinión, esto sí resuena conmigo, de esta, esto sí, de esta, puede que no, pero la dejamos ahí guardadita porque puede que ya luego sí necesitemos ese punto de vista. Pero a veces cuando uno busca tantas opiniones, uno se abruma, uno se puede abrumar. Entonces también hay que ser muy medido con quiénes pueden ser esos acercamientos. Entonces, yo diría que eso en las mentorías es algo muy puntual. Aquí hay un muy buen sistema para eso. O sea, les recomiendo muchísimo que se acerquen a aquellos que ustedes con los que puedan contar. Y también es a veces ese tomar y dejar.
ese tema de prioridades. Sí estoy trabajando, sí estoy estudiando, pero también tengo que ocuparme de mí, tengo que ocuparme de otras cosas. Entonces es siempre ver cuál realmente es mi prioridad. Porque aunque te digan, no, tu prioridad no puede ser la parte académica, pero llegan puntos en el que tú estás en un final y te están invitando a salir y tú tienes que entregar el final a las 12. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Pasar la materia o cuál? O volver a tomar la materia. Puede que exactamente, que no queremos a veces pasar por ahí. Entonces, es tomar esas prioridades realmente y seguir adelante, pero teniendo muy, muy, muy en claro eso. Chévere, muchísimas gracias. Y ahora, digamos, en un mundo que también fue muy nuevo para mí, Marco, te confieso que al conversar con Marco del tema de finanzas y también llevándome el interés de los estudiantes, pues quise aprovechar. Y antes de este espacio, casi que cogí una clase entre Marco y ChatGPT para entender muy bien el mercado financiero. Y la verdad que, como decías, es algo que está todavía muy embrionario en República Dominicana, pero también percibimos mucha hambre en el tema de los sectores financieros. ¿Cómo te preparaste? ¿Qué consejos, qué mentalidades nos pudieras dar si hoy fuéramos un talento que nos interesara diferenciarnos, ser competentes y poder tener una carrera exitosa en un área tan competitiva como la que es finanzas? Bueno, la verdad es que, como usted menciona, el mercado de aquí es, vamos a decir, es más pequeño que lo de otra economía de Latinoamérica y del mundo, pero está creciendo rápidamente y con eso vienen infinitos retos diferentes. Por ejemplo, gracias a Dios estoy en una empresa que es muy innovadora. Alfa ahora mismo acaba de pasar por una transformación digital. Me imagino que tal vez mucha gente lo han visto en las redes, la nueva app y nuevas maneras de hacer las cosas para que los clientes tengan una experiencia muchísimo más positiva. Entonces, parte vamos a decir, tratar de destacar, tratar de dar lo mejor de mí, también ha sido frenar, ver si hay nuevas maneras de hacer las cosas, y comenzar a aprender. Dentro de Alfa he comenzado a utilizar muchísimas herramientas nuevas que eran nuevas para mí. Algunas las vimos dentro de la universidad, pero otras hay que tratar de usarlas, hay que punchar, hay que equivocarse y así es que uno va aprendiendo. Entonces, para mí yo siento que para destacarse dentro del sector, básicamente hay que dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Yo, una de las cosas que hice cuando comencé a trabajar en Alfa fue coger el examen de corredor de valores. Eso es algo que cuando la gente me decía, me veía con mi edad y que no tenía experiencia previa en el sector financiero, me decían, no, pero tú te vas a quemar. Pero la verdad es que nada, me fajé a estudiar, cogí el examen y de la primera lo pasé, gracias a Dios. Y siento que también eso fue algo que me dio, vamos a decir, que un buen push luego de terminar la pasantía dentro de Alfa, coger el examen de una vez y entonces comenzar ya, me fijaron y ahí ya comencé con todo lo otro. Entonces siento que mucho de dedicarle mucho tiempo, esforzarse, a medida de que muchos aquí vayan cogiendo las diferentes materias, le van a sacar muchísimo provecho. Por ejemplo, yo particularmente a las clases del profe Abel prestaba atención como en ninguna otra cosa en mi vida, yo creo. Y es porque verdaderamente uno le puede aprender mucho, le saca mucho provecho y lo que uno aprende dentro de las aulas lo sale a aplicar automáticamente dentro del trabajo. Entonces, siento que ese es el mejor consejo que puedo dar de enfocarse. Hay que sacrificarse mucho para dedicarle tiempo a lo que uno le quiere dar prioridades. Y nada, creo que eso es el principal consejo que le puedo dar. Bueno, chévere. De repente ustedes han tenido, no sé, alguien, un padre, algún maestro, un mentor que le dice, how bad do you want it? O sea, ¿realmente tú quieres una cosa? Dime lo que estás dispuesto a dejar y yo te voy a decir entonces si realmente lo quieres lo suficiente. Si algo que hemos escuchado entre todos es que no fue fácil, le tuvieron que dedicar tiempo, probablemente tuvieron que sacrificar otras cosas que no eran ni siquiera lo más popular, pero lo que hoy en día nosotros podemos ver en la superficie como éxito es el resultado de decisiones que se fueron tomando en el camino, aprendizajes y sacrificios personales que realmente costaron. O sea que, de verdad, gracias por compartir esas experiencias y por lo menos para mí son de inspiración y de repente para la audiencia, pues también lo son.
De repente ya como para ir cerrando y prepararnos para nuestra siguiente agenda del día, me gustaría cerrar dándoles la oportunidad que si tuvieran un consejo flash, si ustedes pudieran volver a su segundo año de la universidad, a su yo de segundo año de la universidad, COVID. ¿qué consejo, qué recomendación, qué do's y don'ts, con qué quisieran dejar a la audiencia en el día de hoy para que lo puedan aprender a través de ustedes? Mira, en mi caso fue bien peculiar porque mi segundo año de la carrera fue COVID. Entonces, yo creo que yo le diría a esa persona que siga enfocado, porque yo la verdad estuve muy enfocado porque tenía bastante tiempo y el trabajo no era tan tal vez demandante en ese momento porque estábamos remoto. Y yo diría como que sigas enfocado y que sepas bien que cada decisión que tú tomas y cada consejo que te dan, debes desmenuzarlo. Y algo que no quería que se me pasara, dejar pasarlo acá, eh, es el método del caso. Yo valoro mucho el método del caso de Barna porque ya sea como empleado o como empleador, lo vas a necesitar siempre. O sea, diariamente tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que identificar verdadero problema. Tú tienes que identificar alternativa. Y yo creo que aprender tan bien el método del caso es algo que te cambia la vida porque ya a partir de ahí tú todo lo tomas así. Tú todas las decisiones piensas en los criterios, ¿ok? Por ejemplo, para llevarlo a mi realidad y que lo puedan entender. Recientemente renunció mi diseñadora. En una agencia que renuncia a la diseñadora, eso es como catastrófico. O sea, wow, renunció. Pero yo antes de eso ya yo estaba pensando en contratar otra diseñadora. Entonces ahora me encuentro en la disyuntiva de decir, ok, mira, contrato una diseñadora senior o contrato una diseñadora como que mid y una junior. Y tengo dos. Porque quizás la senior, pues ahora no tiene, o sea, también hay que entender mucho cómo va evolucionando el mercado. Entonces, las personas ahora tal vez no están tan dispuestas a tanto trabajo. Entonces, quizá el perfil bueno lo puedo mantener para proyectos específicos, pero necesito uno que apoye para poder lograr con las cantidades. Entonces, son como cosas que uno se plantea y tú tienes que definir, ok, tengo este problema, tengo estas alternativas, esos son mis criterios, realmente lo puedo costear, tener dos, o me resulta mejor tener una hora. ¿Qué es lo más rápido que puedo hacer para pues, no atrasarme? Entonces, eso es el método del caso. Yo creo que sigue enfocado en el método del caso, sería el consejo. Bueno, de mi parte yo creo que es algo que siempre digo cuando trato de tener, cuando me invitan a este tipo de intervenciones, y es que usted no sabe frente a quién está. Hable bien, escriba bien, así sea hasta por WhatsApp. Preséntese bien, porque usted no sabe que si la persona con la que usted se montó en el ascensor y le sonrió y esa persona le preguntó, ¿para qué piso usted va? Ay, para el 17 y usted, tenga buen día. Lo ve en otro lugar y ya sabe cómo usted lo hizo sentir en esa primera interacción y qué oportunidad, qué puerta puede abrirle a esa persona. Igualmente aquí, si usted tiene un compañero que usted ve que no llega muy puntual a la clase, no cumple muy bien con las asignaturas, si en la empresa de su familia necesitan una persona en el área en el que ese compañero específicamente tiene interés, usted lo pensaría 2 veces para recomendarlo, porque está viendo ciertos comportamientos que tú no te arriesgarías. Bueno, que siempre va a llegar tarde cuando esté en la oficina, no va a cumplir siempre con, bueno, lo voy a pensar. Entonces, sus compañeros, vuelvo, y lo he dicho durante el podcast completo, usted no sabe quién puede ser esa persona que le abra puertas. Entonces, siempre hay que, así es, uno esté en su 25%, que ese 25%, porque está pasando por diferentes situaciones, sea tu 100%. Pero que siempre sepas que estás dando el todo de ti. Y si yo se lo diría a mí yo de segundo año que tuvo trabajos, pasó por muchas situaciones personales en ese momento, 2022, Washington, materias que me tenían en la cabeza de este tamaño, pero era siempre tratando de mantener
es lo que a mí me caracterizaba, que era mi disciplina, bueno, puede que esto no sea lo mejor en este momento, pero hay que cumplir. Y hay que dar el 100% porque ya uno está involucrado con eso y está responsabilizado y comprometido con eso. Entonces, sí, yo diría que eso es lo que me recomendaría a mí misma otra vez para ese tiempo, pero que se lo dejo de pequeño aprendizaje a ustedes. Bueno, ya de mi lado yo voy muy de la mano con lo que estaba diciendo Georgina. Básicamente yo a todo el mundo que esté aquí les recomiendo que aprovechen la oportunidad que le da Barna. Yo particularmente conseguí trabajo a través de una de las actividades que organizaron en aquel momento. Todavía no se hacían este tipo de cosas donde literalmente vienen yo no sé cuánta empresa y ustedes tienen la oportunidad de llegar con su CV, tener una pequeña entrevista. Eso todavía no existía. Pero lo que sí existía era, por ejemplo, que Alfa dio un curso especializado de una semana de finanzas personales. Y cuando mucha gente veía eso como, no, eso ni nota tiene, llegaban tarde, qué sé yo qué. O sea, uno trató de realmente aprovechar el curso, hice muchas preguntas, mostré mucho interés y realmente de ahí fue que salió mi primera pasantía. Entonces, voy muy de la mano con lo que dice Georgina. Uno nunca sabe dónde cualquier interacción puede llevar. O sea, yo salí de un curso cualquiera a literalmente conseguir mi primer trabajo. Entonces, la verdad es que nada, les recomiendo que traten de aprovechar todas las oportunidades que se les pongan enfrente y traten de ponerle su mayor empeño siempre. Excelente. Bueno, ¿qué les han parecido estos aprendizajes? Bien, bueno, pues agradecerles a nuestros panelistas. Gracias, Georgina, por dejarnos reflexionando dijiste una frase con la que me quedo y que hemos compartido también en el aula, y dijiste, lo que siempre me ha caracterizado. Eso nos invita a pensar de manera intencional, como lo hemos visto en el aula, cuál es la huella de excelencia que yo quiero dejar. Alrededor nosotros vamos a tener personas que van a comportarse de una manera, que van a dejar la huella o la marca de su experiencia de vida. Y ciertamente, aunque no todos los días son buenos, todos los días nosotros nos podemos hacer mejor. Así que invitarles a cada uno de ustedes, en la medida en que nosotros vamos a abordar la siguiente etapa del día de hoy, en cuál es esa huella de excelencia que nosotros queremos dejar a través de nuestras interacciones, a través de nuestro comportamiento, a través del documento que nosotros podamos entregar, a través de la interacción o el apoyo que le damos a un compañero que a lo mejor está un poquito nervioso. Cada acción que nosotros tomamos es una decisión que en cada momento va dejando una huella de nuestra historia. Así que gracias a nuestros panelistas, porque a través de sus historias, reflexiones, aprendizajes, creo que nos llevamos hoy un paquetico recargado de información que nos va a ayudar a ser mejores y a poder dejar aún una mejor huella de excelencia en nuestra trayectoria profesional. Así que gracias también al equipo de Barna por permitirnos estos espacios, y de verdad que yo me siento súper dichosa de haber tenido de cerca este espacio con cada uno de ustedes. Muchas gracias a ti.